Hermanos, qué bonito es y qué bueno es poder comunicar con ustedes hoy por este medio de esta transmisión de parte del Seminario Bíblico Bautista. Les saludamos con un muy buenos días hoy. Esperamos que están gozándose de las bendiciones de Dios y queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su apoyo en el Seminario Bíblico Bautista, en apoyarnos en la preparación de los obreros que Dios ha llamado a trabajar en su mies. Entonces siguen orando por nosotros, oren por los alumnos, oren por el cuerpo docente, los profesores y los demás, para que Dios nos mantenga con buena salud y que podamos hacer la obra. Hasta ahora Dios ha demostrado su gracia en las vidas de cada uno y ya está progresando bien los alumnos al entrar en este segundo semestre de este año 2020-2021. Hoy quisiera que abrieran sus Biblias allí en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Queremos seguir nuestro estudio sobre la doctrina bíblica con respecto a los artículos de fe, que es una condensación, no de todas las doctrinas, pero las doctrinas principales que nuestras iglesias creen, o por lo menos debemos creer y practicar en nuestras vidas como iglesias bautistas independientes y fundamentales. Hoy queremos entrar en el estudio de las Sagradas Escrituras y la Biblia. ¿Qué creemos acerca de la Biblia? Dice la palabra de Dios en el libro de 2 Timoteo 3, 14 y 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hemos aprendido de Dios y de los hombres de Dios que predican la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, o es decir, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego, toda la Escritura, en el versículo 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos acerca de las Sagradas Escrituras? Bueno, nosotros, este es el artículo 1, y como decía en la introducción, tomamos 2 lecciones en la introducción, que pues algunas iglesias tienen 26, algunos tienen 27, algunos 21, algunos 18, algunos han reducido las doctrinas principales a 5 en su categoría, pero nosotros usamos entre 20 y 21 artículos aquí localmente de parte del Seminario Bíblico Bautista. Y cuando vienen las Escrituras, lo que creemos acerca de las Sagradas Escrituras, creemos en una inspiración plenaria y verbal. ¿Qué queremos decir por una inspiración plenaria y verbal? Esas son palabras teológicas. Nosotros no solamente debemos entender el sentido de las palabras literales de la Biblia, pero también el sentido de las palabras teológicas. En cuanto a la inspiración plenaria, inspiración habla de cómo Dios nos trajo la Biblia bajo su inspiración, bajo su aliento, y entonces es la palabra de Dios. Pero es una palabra, es una inspiración plenaria. Plenaria significa que es completa las Escrituras. Ya no hay nada que mejorar, no hay nada para quitar, no hay nada para añadir a las Sagradas Escrituras. Y luego creemos en una inspiración que no solamente es plenaria, pero es una inspiración verbal, que estos son las mismas palabras de Dios. No podrían haber sido más la palabra de Dios si Dios hubiera venido en su propia persona, Jesucristo, quien otro, y ser más la palabra de Dios, que es la palabra de Dios por medio de esto. Esas son las palabras que Dios dio a los santos hombres para escribir. Pero en cuanto al origen de la palabra de Dios, notamos en el pasaje que leímos que las Sagradas Escrituras hablan de su
tenemos lo que se llama la Biblia dividido en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y estos dos libros consisten de 39 libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por 27 libros, por un total de 66 libros enteros. Hay otras Biblias, versiones que traen más. Algunos son libros históricos, pero estos son los libros, particularmente del Antiguo, que también reconocen el Antiguo Testamento y los israelitas y el judaísmo, y el Nuevo Testamento, claro, la iglesia nueva, iglesia neotestamentaria. Y creemos que estos son inspirados por Dios. La inspiración habla que es la palabra de Dios. Una inspiración, como mencionamos, plenaria, completo, verbal, literalmente la misma palabra que Dios ha voceado. Y que son en verdad las palabras de Dios, sin error y sin contaminación, y que son la única regla de fe y la práctica de nuestras vidas. Entonces, por eso no ponemos todas las cosas que debemos creer, porque tendríamos que poner simplemente toda la Biblia. Pero hemos condensado las doctrinas principales de nuestro movimiento, las iglesias bautistas fundamentales e independientes, en estos unos 21 artículos fundamentales de la fe y la práctica. Entonces, por cualquier otra cosa que no tenemos incluido, hay otras doctrinas, y esto está cubierto, que creemos que son la única regla de la fe y la práctica, y es uno de los artículos también. Ahora, otra cosa que queremos examinar hoy es el origen de la palabra de Dios. Noten lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Pedro hablando a los dispersados, judíos convertidos pero dispersos en diferentes partes del mundo. Tenemos también la palabra profética más segura. Cuando dice la palabra profética, está hablando la palabra predicada, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, notamos esto. Dice que es la palabra de Dios profética más segura. Profética habla de la predicación. La palabra de Dios que es voceada, sonido, comunicada. Profética o predicada según la palabra de Dios, los predicadores o profetas que predicaron. Y es más segura. Porque él dice aquí es más segura que visiones, que milagros, que cualquier otra cosa. Cristo aún dijo de sí mismo: si no me creéis por los milagros que habéis visto, en creedme porque yo os digo esto. Y la palabra de Dios nos enseña que también aquí en los versículos previos al 19, que Pedro estaba hablando de la visión que tenía Pedro y otros dos discípulos cuando estaba con Cristo en el monte de transfiguración, y vieron a Moisés y otros junto con Cristo en su gloria resplandeciente. Y entonces, y Pedro y los demás habían creído por ver esto, pero Pedro dice, hay cosas más seguras que aún aquella visión. Es la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y dice aquí en el versículo 20 que no es de interpretación privada. Es decir, nadie tiene un monopolio en la interpretación de las Escrituras. Varias denominaciones dicen que la manera que ellos interpretan es la única manera.
Hace siglos algunos prohibían a los creyentes, a la gente leer la palabra de Dios porque no podían entender, porque la iglesia tenía la única interpretación de la palabra de Dios. Dios cubre esto, no es de interpretación privada, ni de un individuo, ni de un predicador, ni tampoco de una iglesia o una denominación. Y luego no vino la palabra de Dios por medio de voluntad humana. Si un ser humano hubiera escrito la Biblia, hallaríamos no solamente defectos y contradicciones, y otras cosas que no son de la palabra de Dios. No hallaríamos las cosas malas con respecto a ciertas personas, porque nosotros escribimos lo que la gente quiere escuchar. Dios escribió en su palabra lo que tú y yo necesitamos escuchar, que somos pecadores perdidos en nuestros pecados, y Cristo es el que hizo el camino para que seamos salvos por medio de su sangre derramada, su muerte en la cruz y su resurrección, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, hablando de Cristo Jesús. Y luego notamos que Él usó a santos hombres para escribir la palabra. Es lo que dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Dios eleccionó diferentes hombres a través de los años, cientos de hombres que han escrito y han voceado la palabra de Dios. Entonces cada uno trae sus propias características y sus maneras, pero Él les dio las palabras, como Él dijo a Jeremías, como Él dijo a Ezequiel, como Él dijo a Daniel: esas son mis palabras que yo pondré en tu boca. Y Él usó su voz y usó su carácter para vocear la palabra de Dios. Por eso encontramos un estilo de Pablo, otro estilo de Pedro, un estilo de Isaías, otro estilo de Moisés, otro estilo de los profetas menores, etc. Entonces, pero Dios usó a hombres santos, no eran hombres corruptos. Aquí no hablamos de las traducciones, hablamos de los idiomas originales, hebreo y griego, que hablaron los apóstoles y también los profetas del Antiguo Testamento. Esas son las inspiración. Las otras son traducciones, y hay hombres malos que han traducido, hombres que no estaban de acuerdo. Y encontramos esta evidencia aún en las Sagradas Escrituras, en las traducciones que aprendemos. Por ejemplo, el bautismo debe haber sido traducido sumergido, pero encontramos bautizo o bautismo porque suena similar al bautismo, y había una contención sobre el bautismo en el tiempo que algunas interpretaciones o traducciones fueron escritas. Entonces Dios usó santos, y Él dice por eso, porque es la palabra de Dios, inspirada por Dios, el mismo aliento de Dios, la misma voluntad de Dios, aunque escritos y voceados por hombres, eran hombres santos y habían sido inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Él dice en los primeros versículos, tenemos esta palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Debemos estar atentos, escucharla, creerla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Pero luego notamos otra cosa. Notamos que la Escritura tiene su origen de Dios mediante los hombres santos que fueron inspirados por Dios. Pero tercero, encontramos que la palabra de Dios es útil. Volvemos a nuestro texto, que Él habla: persiste en tú que le has aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué? Las Sagradas Escrituras. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué? Porque te han hecho sabios para la salvación. Para esto es útil la palabra de Dios. Si uno quiere saber cómo puede ser salvo, cómo no puede ser salvo, lo va a encontrar en la palabra de Dios, porque dice: las Escrituras pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación no viene por fe en una persona, en un predicador, en un credo, o una denominación, o una filosofía. Viene por medio de la fe en que es en Cristo Jesús. Y luego dice que es útil no solamente para la salvación, es útil también
para enseñar. Nos enseña lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Nos enseña lo que es correcto para redarguir. Nos enseña también lo que debemos evitar y no creer. Dice la palabra de Dios, es útil para enderezar lo que está incorrecto en nuestras vidas, porque dice, es útil para corregir. Es útil también para mantenernos y encaminarnos en la senda justa con Dios, porque es para nuestra instrucción. Y luego nos enseña que es útil para hacernos crecer y madurarnos en la fe, porque es útil para la perfección. Perfección no habla de ser sin pecado, sino ser maduro, crecido, un hombre que piensa bien y actúa bien y habla bien. Pero luego dice, es para que estemos enteramente preparados para cualquier cosa. Dios tiene en su palabra lo que nos enseña para que estemos preparados para hacer o no hacer tal cosa. Y también es útil para toda buena obra. Nos dice la palabra de Dios, lo que le agrada, lo que no le agrada. Y como ya dijimos, es útil para que nosotros podemos pasar de la muerte a la vida por medio de la fe en Cristo Jesús. Y luego notan otra cosita más que la Biblia nos enseña aquí, el carácter de la Biblia. Según Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, esta palabra es la palabra de Dios. En otros pasajes, la palabra de Dios dice que es eterna. Dice, el cielo, la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Es de Dios, es la palabra de Dios, es eterna, es inmutable. En ese sentido, queremos decir que está completa. Ya no hay nada que añadir ni que quitar según la palabra de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 22, versículo 7, de esta manera que no añadimos a la palabra, después de guardarla, el que guarda en capítulo 22, versículo 27, Proverbios, mejor dicho, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Por qué? Porque su palabra está completa. La Biblia dice que hay de los que añaden o cambian la palabra de Dios, según Apocalipsis capítulo 22, 17 y 18. Y también Gálatas capítulo 1, Pablo hablando de los que habían cambiado el evangelio, dice que sean anatema, que sean condenados al infierno eternamente sin remedio. Entonces es la palabra de Dios, es eterna, pero también notamos otra cosa acerca del carácter de la palabra de Dios, es inmutable. Es decir, ya no hay nada que añadir, quitar, porque la palabra de Dios está completa, además de ser plenaria. Pero además esto es la verdad. Cristo dijo de su palabra en Juan 17, tu palabra es verdad, oh Dios. Santifícales en tu palabra. Tu palabra, oh Dios, es verdad. En toda la verdad no cambia, hermanos. Opiniones cambian. La verdad no cambia. La palabra de Dios no cambia. Dios dijo lo que quería decir y significa lo mismo hoy que significaba cuando lo dio por medio de inspiración a los santos hombres que escribieron la palabra con tinta y papel. Entonces la verdad es eterna porque Dios es eterno. La verdad no cambia porque Dios no cambia. Entonces la verdad es la revelación de Dios de sí mismo y de su voluntad para el hombre. En 14:6 de Juan, la Biblia dice, después de que Cristo dice que Él iba para prepararnos un lugar y vendría por nosotros. Y luego Él dijo a Tomás cuando dijo, Señor, no sabemos el camino ni a dónde vas. Y Cristo le dijo, tanto tiempo he estado contigo, Tomás, y no has sabido quién soy. Él dijo, yo soy la verdad, además de la vida y el camino, dice él. Yo soy la verdad y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, notamos en su carácter brevemente, es eterna, es de Dios, es inmutable y es verdad. Pero luego el mensaje preciso aquí que él quiere comunicarnos, que primero que Cristo, que el mensaje de las Escrituras es que es acerca de Cristo, quien vino para revelarnos
al Padre. En el versículo, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, la Biblia dice, hablando del propósito de Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dándonos a entender, la Biblia no trae todo lo que Cristo hizo, pero trae lo que Él hizo para convencernos quién es Él y lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario mediante su muerte, sangre y sepelio y resurrección. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia dice que Cristo vino para revelarnos al Padre. En Juan 14, el versículo 9, la Biblia dice de esta manera. Juan, el capítulo 14, antes de que llegáramos a este capítulo de la vid y la viña, y los pámpanos, él dice en el capítulo 14, el versículo 9, de esta manera de Juan, él dice así, si me conocí. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, pues? Muéstranos al Padre. Entonces, conociendo a Cristo, conoces todo lo que necesitas saber de Dios. Recibiendo a Cristo, has recibido a Dios mismo, porque el que me ha visto a Cristo, me ha visto a mí, él dijo. Él vino para revelarnos al Padre, que es Dios, el creador, el autor de la creación, Génesis 1:2, que Él creó al hombre en 2 sexos, no 3 sexos, no bisexual, no transexual. Él creó al hombre en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, al hombre y mujer los creó. Y les dio el mandato de procrear y multiplicarse aquí en la tierra. Él nos dice cómo entró el pecado en el mundo y la consecuencia del pecado, que la paga del pecado es muerte en Génesis capítulo 3. Cristo vino para revelarnos el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino para revelarnos la salvación. Él dijo en una ocasión, yo he venido para buscar a lo que se había perdido y salvar a lo que se había perdido. Entonces fue escrito para revelarnos al Padre, pero se escribió particularmente para que no solamente conozcamos al Padre y sepamos del Padre, pero para que creamos que Jesús es el Cristo. Es decir, el Cristo significa el ungido, el Mesías, que Él es Dios y que Él fue enviado por Dios y que Él vino para morir por nuestros pecados y buscarnos y salvarnos, que Él murió en la cruz de Calvario, derramando su sangre para redimirnos de nuestros pecados, y luego fue sepultado por 3 días y noches en el corazón de la tierra, y luego resucitó victorioso sobre la muerte y vive ahora para siempre haciendo intercesión por nosotros a la diestra de Dios. Y Él dice, al que a mí viene no le echo fuera. Fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, y Cristo dice, si no creéis que yo soy, pereceréis en vuestros pecados. Se escribió para que tengamos vida eterna. Es lo que dice en el versículo 31. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que recibimos cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador? ¿Qué es lo que recibimos cuando le confesamos que somos un pecador sin remedio, sin capacidad de salvarnos, y que le recibimos en nuestro corazón, creyendo que su sangre pagó rescate por nuestros pecados, y que Él fue sepultado y luego resucitó de entre los muertos? ¿Qué es lo que recibimos? Recibimos la vida eterna. Tengáis vida en su nombre. Si quieres tener vida en su nombre, si quieres tener la vida eterna, si quieres vida que te permanece con Cristo eternamente, entonces tienes que creer en Cristo Jesús. Espero que hayas creído. Si no has creído, te invito a que creas en Él, confíes en Él, recibe a Él como tu Salvador hoy mismo. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente dile esta oración en tu corazón a Dios. Señor Dios, soy pecador. Creo que tú enviaste a Cristo, que Él murió en la cruz
derramó su sangre, fue sepultado y resucitó. Y yo lo creo. Y yo creo que Él hizo todo esto por mí. Y ahora mismo yo te recibo a Él como mi Salvador. Invita que tú vengas a mi corazón y me salves de mis pecados y me des la vida eterna. Y te doy gracias por la vida que me has dado en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.